cortando igual de repente los micrófonos por cualquier cosa, ¿ya? Eh, entonces, tengo dos computadores, ¿eh? No, una pantalla y un computador, perfecto. Por eso me van a ver por este lado. Eh, entonces vamos a comenzar nosotros con nuestro segundo conversatorio de la red de bibliotecas populares del Gran Valparaíso. Les cuento que hoy día tenemos de invitados, como bien lo vieron durante la semana y estuvimos difundiendo. Tenemos a Andrés Marín de representando al Pozo 9. Bueno, ahí va a contar más adelante de qué se trata toda la problemática que ocurre en el Melón. Y a Gabriel Gamboa, que es de la toma Esperanza, que queda en variante Agua Santa, casi entre Valparaíso y Viña. Más para Viña que Valparaíso, dependiendo de lo que queramos nosotros contar. Yo voy a dar una breve introducción, súper cortita, como para contextualizar de lo que van a contarnos ellos. Eh, Contar primero acerca de qué son las tomas. Las tomas, o en realidad los asentamientos que son los denominados hoy día en Chile. Resulta que en septiembre del 2009 tenemos el último dato que entregó el MIMBU, y según el catastro que entregan ellos, hoy en Chile hay 802 asentamientos, y esto corresponde a nivel nacional a 47.050 hogares. Ese es un dato que no es menor, porque es una gran cantidad de personas que viven en condiciones que no son las más favorables y no cuentan con un montón de servicios básicos, sobre todo en la actualidad, que se requieren hasta para poder no solo sobrevivir, sino que vivir y no morir en esta pandemia. Un dato más cercano a lo que es la quinta región, tenemos que en San Antonio tenemos a 400 familias que en noviembre llegan al sector Camino Viejo, 500 familias a Placilla, a Yoyeo Alto, y el otro dato que tenía es que en el caso de la región de Valparaíso, por acá tenía el datito, la región de Valparaíso es la que concentra la mayor cantidad de asentamientos, y tenemos 181 campamentos. Y esto corresponde a 11.228 hogares y más de 26.200 personas. Eso también es súper complicado. Para que estos asentamientos pasen a ser campamentos, se le piden ciertas condiciones. De hecho, uno al mirar estas cifras no entiende qué es lo que está pasando con el Estado, si está cumpliendo con su rol. Eso también tendrá que decirnos qué es lo que opina Gabriel, porque para pasar a ser un campamento deberían carecer al menos de electricidad, agua potable o el sistema de alcantarillado. Y si se reúnen esas condiciones, se pasa a ser finalmente un campamento, y podrían tener algunas regalías, diría yo. Eso en relación a las tomas. Y contar un poco, o sea, tengo acá en mis manos en realidad dos noticias que aparecieron en las redes sociales, de algunos, son datos de prensa, en prensa independiente. El primero, que es cuando parte en el Melón la problemática con Anglo American, la bullada empresa que tiene patas para arriba en realidad al Melón, y no solo al Melón, sabemos que a muchas ciudades más del interior de la Quinta. El 7 de noviembre se indica que hay un grupo de adultos mayores del Melón que ingresan al pozo número 9 en el sector de la Villa Disputada para hacer una toma efectiva de esto. Y la razón principal en realidad es la falta de agua que existen en la mayoría de esta población, y la nula respuesta en realidad de la empresa, eh, con un petitorio que habían entregado de 24 puntos. Y aquí hay esta toma, pasa mucho tiempo en que se encuentra sin ninguna respuesta,
y pareciera que hubiesen llegado esto simplemente en lo formal, como en lo escrito, porque finalmente ya nos dirá Andrés si la situación ha variado o no. Y esta toma depone en algún momento las características que tenía en esos momentos. La última información que tenemos, que logramos rescatar también desde las redes sociales, es del 23 de abril del 2020, que indica que vecinos del Menón establecen un recurso de protección debido a que ya no cuentan con agua potable y culpan de ello a la operación de mina El Soldado. En la fuente, para que ustedes sepan, es el Mercurio de Valparaíso. Este ya no es un medio independiente. Y en estos momentos, entonces, hay se entabla un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que en este momento se acogió el recurso y va a señalar que con el actual uso del agua de parte de esta empresa se están infringiendo los artículos 14, 20, 22 y 65 del Código de Aguas, y eso significa que establece que el uso de aguas no puede afectar ni causar daño a la vida y salud de las personas. Se alega arbitrariedad, ya que no parece razonable, el que no obstante se ha declarado una catástrofe nacional y que la problemática continúa en estas condiciones. Y ahí, sin más, todo este preámbulo, parto que se presente, por supuesto, con todo lo que responde a Gabriel, y para que él nos pueda hablar de la situación que está sucediendo hoy día en la toma Esperanza. Te dejo entonces a ti. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, sí, súper, súper, súper. Bueno, un poquito para introducir, o sea, nosotros desde la Biblioteca Popular Ernesto Guevara está ubicada en el sector Rodelillo, ya, como muy bien decía la compañera ahí, está como más tirado para el sector de Viña. Esta toma ya lleva más o menos 8 años viva, podríamos decir. Ya antes era un terreno lleno de basura, como todos los terrenos que dejan tirados siempre, y los mismos pobladores y pobladoras son los que levantan los trabajos. Nosotros aquí, bueno, vamos un poquito para introducir quizá como lo que hace la biblioteca, o lo que venía haciendo y lo que está haciendo ahora. A modo de contexto, la biblioteca finalmente nació para realizar trabajos con niños y niñas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver el trabajo educativo, recreativo, también un poco de contención. Eh, También se levantó una escuela popular, ¿ya? Duró como 2 o 3 años más o menos la escuela popular, que incorporó finalmente a vecinos y vecinas para que logren sacar su cuarto medio. Y con el pasar del tiempo, y bueno, y sobre todo ya con el tema, con temas como más que resuelven un poquito lo material, finalmente lo material de la vida, es que se empezaron a atacar otros ejes, ¿ya? Desde la población. Nosotros aquí empezamos finalmente como a resolver el tema del trabajo, el tema también de que se da mucho en las poblaciones, y bueno, se da como a nivel general, pero en las poblaciones se agudiza como el tema de la violencia de género, eh, la luz también, y finalmente varias cosas como elementales que aportan y que finalmente entregan una vida digna a una persona. Entonces, a partir del eje del trabajo, nosotros desarrollamos una masandería popular, levantamos un carrito de comida rápida también, todo autogestionado. Ahora estamos desarrollando una red de abastecimiento que se llama Pueblo a Pueblo, que tiene que ver con conectar el pueblo productor con el pueblo consumidor, y así articulando finalmente una red con varias asambleas territoriales de este sector de la quinta región. Se ha levantado un círculo de mujer organizada, que desde ahí nace la masandería también. Entonces, finalmente hemos desarrollado varios ejes que han intentado resolver, como lo dije anteriormente, la materialidad de la vida, ¿ya? Todo aquello esencial, aquello básico que necesita una persona, una pobladora, para desarrollar lo mínimo finalmente. O sea, para organizarse, un poblador necesita alimentarse, o,
para organizarse un poblador necesita tener agua, limpieza, finalmente toda una calidad de vida que tiene que estar. Entonces, claro, aquí ahora centrándome un poquito más de lo que es el agua, ¿ya? De lo que es el acceso al agua, en cuanto como a lo operativo, aquí funciona con el agua llega en camiones, vienen normalmente 3 veces a la semana, ¿ya? Que son los lunes, los miércoles y los viernes. Eh, Creo que casi todas las casas como tambores, ¿ya? Que son como el suministro propio finalmente. Y hay también pilones comunitarios, ¿ya? Que en un principio la Pobla también partió como con solamente comunitarios. Hay otros también que no dan acceso directo a la calle, ¿ya? Que están como un poquito más como pegadas, pero por atrás. Y esas casas requieren como de un sistema conectado con la casa que da acceso a la calle. Entonces también hay como un juego ahí de tubería que también se llenen sus tambores. Y bueno, como decía, normalmente viene como 3 veces a la semana. Luego de que ocurrió toda la revuelta social y popular, el sistema del agua igual fue como un poquito, se vio un poco inestable, ¿ya? Porque el camión como que de repente subía una vez a la semana, no había, o sea, el contacto que teníamos de parte del comité de la población con quien gestionaba en la municipalidad todo lo de la logística del agua en el territorio, un día, a veces no, entonces siempre hubo como una incertidumbre finalmente como en torno a todo lo que tiene que ver con el agua. Entonces ahí los vecinos y las vecinas tenían la suya, a veces ir a comprar abajo. Ahora, por ejemplo, con el tema de la lluvia que se nos viene, de hecho hoy día mismo recibimos un llamado, el agua no va a pasar en toda la otra semana. Entonces es como, es como que dicen, no sé, no va a pasar más en toda la semana y bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿En qué posición quedan las poblaciones, las tomas principalmente, en torno a esto? ¿Ya? Porque si bien sabemos que el agua, a pesar de que nos llega con los camiones, sabemos que el agua está monopolizada finalmente. O sea, Esval controla todo el agua y es súper difícil resolver organizaría una cantidad de agua que es significativa para las poblaciones. Ya, o sea, cada familia no se va a abastecer con 3 bidones de agua a la semana o 5 bidones de agua. Entonces es un tema complejo que se da aquí en la población, que no, quizás como biblioteca y como comité aún no se ha resuelto, porque por lo mismo que decía, que hay una dependencia a un agente externo, un agente poderoso que controla el agua, y, y eso en torno como a mi parte, quizás lo que tengo que presentar. Quizás después salgan algunas cosas más que pueda complementar. Andrés, Hola. Eh, Me parece que, pucha, la historia de Chile es desde la precarización igual, po. No lo justifico para nada y naturalmente se, se condena, pero lastimosamente siempre ha sido así y es súper difícil cambiarlo y hay que hacerlo. Y me da mucha pena y rabia porque pareciera ser que el tema de que pase agua es un tema que como que no importa, no entienden el dolor que puede causar que a una comunidad no le llegue agua, así, y es algo muy, muy ligero. Eso duele mucho. Y lastimosamente no es un caso aislado. No sé si empiezo ya con mi parte del tema o sí, o puedo. eh, Mira, voy a ir a hablar un poquito de lo que me convocaron, que era un poquito la historia de lo que sucedió con la toma del Pozo 9.
Antes de eso, me gustaría aclarar que el recurso de protección fue interpuesto por un grupo ambientalista que se llama Pojiwen, no sé si lo estoy pronunciando bien, un grupo ambientalista nuevo que se había armado. Este recurso nosotros como movimiento popular, porque ahora somos un movimiento, eh, lo aplaudimos, lo levantamos, lo apoyamos y algunos de nosotros nos hicimos parte, ¿ya? No salió de nosotros, eso quiero que quede muy muy claro para dejar exponer más que nada que hay más agrupaciones que se están activando con todo lo que sucedió. Y la persona que interpuso, bueno, es el grupo, pero está a nombre de Jimena Gallardo. El problema hídrico, en términos estrictos, si soy no sé si decirlo preciso, empieza desde hace cientos de años en Chile, cuando llega la colonia, ¿ya? Ya hay fuertes cambios climáticos con lo que sucede con la colonización. Y esto es súper importante porque nosotros hemos naturalizado la falta del recurso hídrico y el impacto ambiental que esto incurre, ya sea ¿cómo se llama? En las industrias o en la sequía propiamente tal. No sé, ejemplo, yo por ejemplo cuando era pequeño recuerdo que afuera de mi casa se inundaba mi casa porque el canal se desbordaba y eso era en verano. Eso hoy por hoy es impensable. Pero también recuerdo a mi padre expresándose cómo era poca el agua que llegaba. Y yo no lo entendía porque yo veía agua en el patio de mi casa. Pero efectivamente para él la sequía es una cosa totalmente distinta que para mí, porque somos generaciones distintas. Y quiero que esto quede claro porque la gente hoy por hoy percibe la sequía de una manera que va a ser distinto para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces la sequía es mucho, mucho, mucho más grave que lo que hoy sentimos. Es mucho peor. ¿Ya? Eso es importante entender. Y respecto a la historia específica de Melón, el problema acá está amalgamado con un problema medioambiental minero en su gran espesor. ¿Ya? Y esto yo me atrevería a decir que tiene más de 60 años, si no más de 100 años incluso, el problema. La minería es una actividad que destruye de forma extrema el territorio. Y por mucho que hayan esfuerzos desde las ideologías de derecha o desde los mismos ingenieros, que no se dan cuenta que sus argumentos son ideológicos en muchos aspectos, destruyen todo y no es renovable. Tú no puedes, ¿por qué no es renovable? Porque tú al final del día haces un hoyo. No puedes sembrar sobre la roca muerta. Las compensaciones que se hacen no son efectivas porque nuestra ley es tan mala que pueden hacer una compensación fuera del territorio. Entonces pueden degradar todo el territorio y la compensación, o sea, se pitean 10 hectáreas de bosque nativo y pueden compensar no necesariamente en el lugar que hicieron tirar esa hectárea. ¿Ya? Y eso es terrible porque deberían hacer el esfuerzo máximo para dejar el medio lo más similar posible a lo que lo encontraron, y eso es casi imposible en realidad, porque la minera es destructiva. Y creo que uno de los primeros mensajes es ese: la minera está destruyendo al país. Y en este contexto, el melón sufre de varios problemas que le ha traído la minería. Y esto también es un saludo para la gente de Putaendo y de otras comunidades que quiere llegar a la minería. Acá está la grande con la minería. Tenemos un relave que podría caerse y nos mata, así literal. De hecho ya sucedió. El agua que llega al relave es agua que sacan de nuestras napas y que se transforma en agua tóxica. El bosque es destruido, lo hacen pebre y las recuperaciones son pésimas, están botadas, están secas, son falsas. Las comunidades están intervenidas, las familias pelean entre ellos por la minería. Los mineros creen que están construyendo el país, pero lo están destruyendo. Y si uno reclama, ellos te piden que uno les dé pega.
Entonces aquí hay una discusión país que no se está dando, que es la siguiente. ¿Cómo yo me hago cargo como país de los problemas que trae la minería? Porque claro, acá se saca cobre, ¿cierto? Se sacan un montón de metales, pero al final del día nosotros nos quedamos con los pasivos, y los pasivos son tóxicos, los relaves son tóxicos. Existen más de 740 y tantos relaves en Chile. Chile produce un Cerro Santa Lucía diario de relave, y es un tema que nadie conoce. Y en nuestra realidad, en Melón, tenemos 8 relaves, 8, si no más incluso, porque el 65 abajo y en 1965 hubo un desastre, ¿cierto? Se vino abajo un relave y mató a más de 400 personas, según los mismos sobrevivientes. Ese relave salió al mar. Y el relave ahí está depositado, contaminando todo. Después de 65 años aún está ahí el relave. El país no hizo nada con eso. Y eso es un poco, un avistamiento pequeño de lo que nosotros vivimos todos los días. 8 relaves contaminando todos los días el agua subterránea. Y con las lluvias tienen que soltar el relave para que pase por el estero, porque si no se viene abajo y nos mata. Así, no estoy exagerando. Hay una pluma de sulfatos, una palabra bonita para decir que se les está metiendo el relave a las aguas subterráneas y que está contaminando más de 3 kilómetros de aguas abajo. Y eso lo dice la misma empresa minera, la empresa minera que achica los datos. En el contexto del agua, el rompimiento del ciclo acuífero, que dice relación con el bosque nativo y la captación, la fuerte captación de aguas de la cuenca, hacen que el impacto sea extremadamente grande. Si mal no recuerdo, en los años 90 llega Anglo American y hace su mina a rajo abierto, y ahí en pocos años se siente la sequía con mucha más fuerza. En el año, déjeme recordar por acá, en el año 2015 hubieron unos vecinos que tuvieron más de 5 meses sin agua. 5 meses sin agua. Sin agua era abrir la llave y que te saliera una gotera y tú acumulabas esa agua durante la noche para poder lavarte por presas al otro día. Esa era la realidad de muchos meloninos y de muchos chilenos. Se tomaron la carretera y pidieron ayuda a la gobernación para poder subsanar esto en conjunto con la empresa minera, que en este caso es Anglo American. Anglo American estuvo 2 años en mesas con ellos y les mejoró una APR. Y pusieron unas bombas nuevas y unos estanques. Pero esta situación no mejora. ¿Por qué? Porque el consumo de Anglo es tremendo. Estamos hablando de más de 10 millones de litros diarios de agua. Por lo bajo, en promedio, por lo bajo. Ellos dicen que consumen 120 litros por segundo en promedio. Ese es el promedio, ojo. Y es un dato que ellos siempre achican y que no les gusta dar. Si ese dato es cierto, estamos hablando de más de 10 millones de litros diarios, que corresponden a dar alrededor de 10 veces, si no más, el agua a toda la comuna. En nuestra comuna hay 24.000 habitantes. En un mes o en 2 meses podrían darle agua a todo Chile. Entonces, esos son los consumos de agua de la minería, son tremendamente grandes. Y no es agua sucia, es agua fresca, es agua para beber. Ya tú la cloras y te queda lista para hacer agua potable. Y esa agua la transforman en un montón de cosas en el proceso, se vuelve sucia y mucha de esa agua se va al relave también. Y eso significa que esa agua es intomable. Tú no puedes, yo hasta donde sé, no hay tecnología que te permita pescar el agua del relave y volverla potable. Y ni para regadío, se te mueren las plantas, se te seca la planta si tú usas esa agua. En ese contexto, con un relave encima, con la degradación del medio ambiente, en el año 2019 se siente nuevamente este dolor de no tener agua, que se iba acrecentando en el 2015. El estallido social en el 10 de octubre llega a nuestros oídos por los medios, y el día 19 de octubre, lo recuerdo muy bien porque fue mi cumpleaños, llega el estallido a Melón.
la gente se tomó por autoconvocatoria la carretera. Y se empezaron a hacer cabildos, se empezaron a hacer conversatorios y empezaba a pasar algo muy lindo, sobre todo para mí. Voy a hablar algo muy personal porque yo pertenezco a una agrupación ambientalista que se llama El Melón, que lleva ya a esta altura 10 años luchando. A veces con mucha fuerza, a veces un poco más letargado, pero hicimos mucho trabajo en su momento. Y empezamos a ver cómo la gente sola asociaba las cosas que nosotros le íbamos contando, que nos costó mucho, mucho. Y son asociaciones que no son, que son reales, que son verídicas. O sea, minería, montaña, napas subterráneas, sequía. Es eso. Y se armó en su momento, la gente empezó a pedir que hiciéramos algo respecto a la minera en las asambleas. Y se armó un petitorio. En, paralelamente había un proyecto de ampliación de este tranque relave que yo les hablo. Se hace un petitorio con 24 puntos y uno de los puntos importantes era que depusieran el proyecto de ampliación del tranque relave. ¿Qué sucede? Que lo llevamos a la minera y la minera lo recepcionó y no respondió nada. Y pedíamos respuestas y alargaban. Y un día, con una agrupación que se llama Mesa Ciudadana, queríamos hacer un ordenamiento y un organigrama de lo que estaba sucediendo. Entonces nosotros pensamos, hagamos un foro, hagamos un debate, y fuimos a la junta de vecinos, la gente estaba ahí, estaba discutiendo, ¿verdad? Y de repente una abuelita dice, ¿saben qué es lo que haría yo? Yo me tomaría el Pozo 9 porque se tiene agua y nosotros tenemos sed. Nosotros nos miramos y fue mágico igual porque no nos esperábamos eso. Y apañamos, pues, apañamos. Yo creo que una de las cosas que tiene que tener muy clara la gente es que ese apañe resultó en algo que fue más grande que el territorio del Melón. Porque hubieron otras comunidades que se sumaron y que paralelamente, dado la explosión social, se generaron, eh, ¿cómo se llama? Tomas en Calera, en Nogales, y se generaron tomas en Melón. Y claro, como dices tú, a las 5 de la mañana un grupo de adultos mayores entró ¿cómo se llama? Al Pozo 9, que es un cuadrado. Es un cuadrado, ya que en el centro tiene los motores. Se metieron, trataron de cerrar la llave y empezó a tiritar y se asustaron y cortaron la electricidad del motor. Al mediodía, si mal no recuerdo, a mí me llaman y me dicen, oye, está el gerente acá por tal y tal razón. Y yo fui y el gerente mentía, decía que no se podía usar esa agua, que no se podía beber. Y gracias no sé si a Dios, yo soy ateo, pero gracias a lo que se había logrado, había gente con conocimientos, entre ellas Jimena y su pareja, y ellos pudieron llevar muy bien el tema, técnicamente hablando. Y pudieron debatirle a la empresa, decirle, no, tú estás sacando agua fresca, danos agua. Lo otro que fue súper complejo es que habían vecinos con no sé qué intenciones que hicieron tratos malos. Y fue súper difícil también lidiar con ellos. Hubo un vecino que trató con aljibe y no queríamos el pozo, queríamos agua de ahí y no queríamos camino al aljibe. Con el tiempo se logra generar o sea, se logra tomar el pozo y hacerle un bypass al estanque municipal. Y esa es la gran ganada que hemos tenido. Porque hoy por hoy hay un bypass en un pozo que da un flujo importante de agua a la PR municipal. Y se entregó otro pozo más que igual da un flujo que se agradece, pero es muy poquito. La historia está llena de un montón de anécdotas, por decirlo de alguna forma simple, de lucha. Llegó Carabineros, llegó PDI, le dispararon a la gente, chicos heridos, violaciones de derechos humanos, persecución a los que éramos voceros. A mí me hallaron preso, a una compañera se la hallaron presa, a otra compañera también se la hallaron presa, a muchos chicos también se hallaron presos de forma arbitraria y ha sido bien complejo. Anglo American nos logramos sentar, si mal no recuerdo, 3 veces con ellos a negociar el petitorio.
porque el bypass era parte del petitorio también, y a través de la fuerza logramos sacar ese bypass. Anglo American tiene una forma de trabajar bastante maldita. Ellos son malos. Ellos son una empresa malvada. Ellos contrataron primero que nada, a una empresa que se llama... se me olvidó el nombre. Pero hay dos tipos que son los que le lavan la imagen y los que aguantan el reclamo de la gente. ¿Ya? Y estos tipos mienten de forma descarada. Dicen que te van a entregar datos y no los dan. De hecho, la encargada de territorio, si me no recuerdo cuál es el cargo de ella, también un día dijo: yo no he dado el ancho y la verdad es que no he entregado las quejas de la gente a gerencia. Y eso es gravísimo. Y la verdad que eso te dice algo, te dice que ellos te están mintiendo todo el tiempo. Y la gente se ha dado cuenta de eso. Anglo American tiene un profundo intervención, una profunda cooptación en el territorio a través de cajas de mercadería en estos instantes con lo del COVID, una ambulancia también en el contexto del COVID. Tienen proyectos, ¿cierto? Y hay abuelitos que se han vendido por 50 lucas en su territorio, en su junta. Cuando estábamos en el grupo ambientalista, un día fuimos a sacar firmas y había gente que te decía: no, no vamos a firmar desde nuestra junta de vecinos porque Anglo American nos va a dar tarros de basura. Y así ese tipo de cosas. Y esto también es importante. Y algunos me molestan, me dicen el co-opting, porque siempre hablo de este tema. Pero la cooptación, este método donde un grupo que está en el poder pesca las necesidades de quien te está reclamando y las transforma en otra cosa, las diluye a través de proyectos o responde con otra cosa, con plata para otra cosa, eso es cooptar. Y al final todo el territorio termina siendo vulnerado. O sea, no puede ser que hoy día estemos felices porque va a llover, pero sabemos que si empieza a correr agua, es muy probable que Anglo American eche relave al estero para que no se les venga el relave abajo, porque se les rebalsa. No puede ser que en este instante, gracias a la lluvia, Anglo American ahora va a poner bombas, ¿cierto?, en las caídas de las aguas para aprovechar esa agua y esa agua no se va a infiltrar. Pero ellos, en el mismo resultado de en tribunales, en la Corte de Apelaciones, ellos dicen: nosotros ya les hemos dado agua, nosotros ya les damos camino al aljibe, ¿por qué reclaman? Eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen. Ustedes tienen agua, pero son malos para distribuirla. Y la municipalidad se acoge, ¿cierto? Y se arrodilla. Ahí parece que tenemos un problema con Andrés, ¿cierto? Se nos quedó se nos quedó ahí. Sí, quedó pegado. Sí, se quedó pegado. Me imagino que se va a dar cuenta y de ahí va a volver. Y mientras tanto, vamos a hacer como un paréntesis que igual ahí quizás ahí está entrando de nuevo Andrés, ahí lo vamos Sí. Lo voy a agregar otra vez. Ahí vamos a sacar el antiguo. No sé hasta dónde quedé con el tema. No sé si me escucharon la parte de la MUNI o hay preguntas, ¿sí?, o algo así. Bueno, para terminar, el municipio al final del día se protege a la empresa. Ellos dicen al final en su alegato que no tienen la habilidad para surtir a la comunidad de agua. Que la cantidad de agua que usan es mucho más grande que la que nosotros creemos. Y están cambiando la realidad, y eso es muy, 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 muy grave. Porque al final del día eso se traduce en gente que no tiene para lavarse las manos. El derecho humano al agua es algo que va mucho más allá de que a ti te llegue agua en una cañería. El derecho humano al agua implica que tu vida sea normal con tu uso del agua. No puede estar sucia
te tiene que llegar un flujo constante. Y esas son dos cosas que abordan un paradigma de dignidad bastante amplio. En Melón tenemos agua contaminada por la Anglo American. En Melón tenemos agua contaminada por el mismo municipio. En Melón tenemos mala distribución del recurso hídrico. Hay jardines infantiles que han tenido que cerrar porque no tienen agua. Y esto es antes de la pandemia. Esto es antes de incluso del estallido popular. Y eso es gravísimo. Tenemos que cambiar la constitución, tenemos que sacar estos tipos. La cooptación tiene que ser un delito. Y me pasé, llevo 18 minutos ya, si no más. Así que yo soy todo oídos. Si quieren hacer alguna pregunta, bienvenido. Podemos contar todas las peripecias que hemos sufrido para poder tener un poquito de agua. Yo tenía una pregunta igual al compañero Andrés, que justo era como con lo último que tú hablaste, como del acceso finalmente que tienen las familias como al recurso hídrico, como en lo concreto, como ¿cuál es el sistema como de reparto de agua, no sé cómo llamarlo, pero como de cada familia? ¿Cómo se determina eso? ¿En base como a la cantidad de miembros por familia? O porque me imagino que una familia que tiene, no sé, 6 personas va a requerir más agua que una familia que la contemple solamente una pareja, por ejemplo. Entonces, como en lo concreto, no sé si se entiende. Se quedó pegado de nuevo. Sí, quedó pegado nuevamente. Ahí va a entrar otra vez, me imagino. Oh. ¿Sí? Esperemos 2 segundos, si no... Fíjate que yo igual, Gabriel, mientras él vuelve, yo quedé pensando en relación a lo que tú nos contabas acerca de la toma, y preocupada pensando en el asunto que tú decías, que simplemente el camión aljibe no va a pasar esta semana, y sabiendo nosotros que lo probable es que la cuarentena se extienda no una semana, sino que 2, ¿cierto? Lo más probable es que vaya a suceder eso. Entonces, la pregunta en el fondo del millón es: ¿ustedes qué van a hacer ante esa situación? ¿Quién es el responsable de que pase ese camión aljibe, que al final, hablando de la dignidad, que no es muy digno tampoco tener que estar utilizando camión aljibe, pero ahora que se queden sin agua, que es como el primer derecho que uno debería tener, o sea, todas las personas deberíamos tener lo mínimo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se van a organizar? ¿Se van a organizar solo en la toma? Está sucediendo, no sé si ustedes conocen acerca de lo que está sucediendo en otras tomas. Esos son como, me entran, o sea, todas esas inquietudes me aparecieron cuando contaste eso. Me gustaría que nos contaras. Y de ahí retomamos con Andrés. Sí, sí, o sea, el tema del agua aquí es histórico, claro, como dice Andrés, sobre todo en las tomas y en las poblaciones, el tema del agua siempre es importante y sobre todo como la dificultad en el acceso. Entonces, aquí como podríamos decir que el responsable, o no sé si decir responsable, pero hay el órgano aquí como que gestiona como el tema del agua para la población es el comité, ¿ya? El comité que se designó democráticamente aquí en la población, ¿ya? Entonces ahí el presidente es quien como tiene el contacto, es quien después difunde toda la información. Entonces, por ejemplo, ahora con el tema que yo les conté respecto de que esta otra semana el agua va a pasar quizá una vez y para llenar como un pilón que se vacía en 3 días, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de personas por familia.
aún nos pilló de golpe, ¿ya? Porque históricamente nunca había pasado que fuese una, como que ahora se marcó mucho como una diferencia como en respecto a lo anterior, ¿ya? Como a lo que se daba anteriormente con respecto al agua. Entonces, creo que obviamente es un tema que el comité va a tomar y que lo va a problematizar primero con quien está encargado ya con el agua de la municipalidad para que una solución, porque, claro, finalmente como decía, hay una dependencia a la municipalidad respecto al agua. Y lo otro, yo creo que también nazca como alguna iniciativa organizativa desde la población para resolver esto, porque también se da como con el tema del agua que estamos, o con cualquier tema en verdad de necesidad básica, que estamos esperando que nos llegue. De repente esperamos que desde el Estado o que desde el gobierno o que desde algún lado nos llegue como la solución, cuando de repente la solución misma respecto a cualquier necesidad básica la podemos resolver desde el territorio, desde la autogestión, desde la organización. Entonces, todo el tema como, por ejemplo, la educación, la luz, la vivienda, la alimentación, el trabajo, todo lo que finalmente dependemos de un sistema que nos entrega migajas, un sistema que nos entrega precarización, un sistema que prefiere a la industria, como bien decía Andrés, antes que a las personas, antes que la calidad de vida de las personas, un sistema que solamente entrega lo necesario para que una persona pueda seguir produciendo, ¿ya? Porque saben que las personas más precarizadas, las personas que viven en las poblaciones, en las tomas, se alimentan con lo mínimo, viven con lo mínimo, ¿ya? Y eso es por el salario, por la paga que le da finalmente el sistema. Es así como funciona. Es así como funciona y como insisto, quizás desde la misma autogestión de las poblaciones, de este mismo, no sé, nosotros lo llamamos aquí como el poder popular, ¿ya? De este mismo poder popular es el que tiene que empezar como a perspectivar cómo resolvemos esto básico, ¿ya? Y claro, con respecto al agua es complicado, ¿ya? Es un poco complicado por lo mismo del monopolio y todo, pero de repente incluso ni siquiera desde la misma población como que se tiene que tener la decisión, sino que, como bien decía, de nuevo digo Andrés, son muchas las tomas, son muchas las poblaciones que están como con el mismo problema, ¿ya? Yo no conozco muy bien como en particular como el detalle de cómo funciona finalmente el tema del agua, pero sí hago el supuesto de que este camión llega a muchas más tomas del sector, ¿ya? Probablemente llega a la Camiroaga que está acá al lado, o llega a alguna toma de Rodelillo, de nuevo, ¿ya? Entonces, finalmente quizá el poder no solamente está como en la población misma, donde uno está inserto, sino que está en alguna articulación, o sea, en alguna fuerza que se haga como todas las tomas de aquí de la quinta región, no sé, me lo estoy soñando ya, estoy como soñando algo hermoso que se pueda dar en algún momento, pero una fuerza que se dé, una demostración de fuerza de que aquí también hay vida, de que aquí también hay personas y de que también se necesita vivir dignamente. Eso. Oye, a propósito, mira, yo voy a decir algunas cosas que están hablando acá en el chat. Ahí está Melanie que dice, y para que ustedes también nos digan qué les parece, dice: solo desde la inexperiencia y desde mis ideas alejadas del contexto en discusión, ¿han pensado en usar técnicas de recolección de agua por goteo o de acumular agua lluvia? Ahí les dejo los dos lo que ella plantea. No sé, yo cortito quizás, justo estaba leyendo la pregunta y estábamos conversando lo mismo previo a entrar a la reunión, porque ahí supimos la noticia del tema del agua, y se ocurrió también eso, instalar como quizá un sistema de canaleta, no sé, algo que nos permita acumular esta agua, porque finalmente suena chistoso, pero desde la naturaleza tenemos que sobrevivir, ¿ya? Si no, no hay agua, sí, así de simple. Entonces, eso, o sea, al menos nosotros hicimos, ahora como que lo empezamos a analizar, no lo hemos profundizado para nada, porque como recibimos la notificación,
pero yo creo que en perspectiva, si no hay una respuesta de las que esperamos desde la municipalidad, de quien controla todo esto, vamos a tener que recurrir a todo lo artesanal, a lo que el mismo contexto nos vaya pidiendo, si finalmente aquí el poblador vive del día a día, vive de lo que está haciendo en su día a día nomás, y así es la historia de su vida realmente. Acá en Melón, el municipio en conjunto con la empresa minera, me parece que a través de la oficina Prodesal, hizo unos cursos al respecto de regar y sembrar productos que demanden poca agua. Yo los comentarios que he escuchado han sido pésimos. ¿Por qué? Porque no hay agua. Si ese es el problema. Claro, ¿Cachai? No hay agua. Porque te pueden decir, ya, acumúlala, pero no hay agua. No hay para acumularla. Hoy día hay agua lluvia, pero llevamos un déficit tremendo. Y yo veo que en las casas poco a poco la gente está tomando ese tipo de iniciativas, pero nosotros somos una comunidad y también somos un país agropecuario que sustenta mucha demanda económica en la economía campesina familiar. Eso significa que, por ejemplo, acá en la hacienda, mi vecino y todos los vecinos hacia allá tienen un predio y los sembraban. Entonces esa siembra demanda una cantidad de agua X que a través de la acumulación de las aguas lluvias no va a alcanzar. Acá hay un problema con la sección del canal, que el canal debe recibir agua, aportes de la voluntad de la gente del río Aconcagua, de las secciones 1 y 2 me parece. Y se hacen pozos, sí, y las grandes agricultores también hacen pozos, y aquí también pasa lo mismo, profundo de más de 200 metros ya, y es insultante lo que están haciendo, y es insultante cómo se les aprueba esas cantidades de agua. Pero el problema de esto es que, claro, la gente común y corriente tiene que lavarse durante 3 minutos. Yo particularmente me enjuago, me lavo, me enjuago, me lavo y voy cerrando la llave para no gastar agua. Y eso genera conflicto. Bañarse genera conflicto. A este nivel estamos llegando. Sí. Para ahorrar el agua. Pero la gran minería usa, reitero, más de 10 millones de litros diarios. 10 millones. 10 millones. Y eso es por lo bajo. Ese es en el dato en donde ellos entregan y que es falso. Deben ser quizás 400 litros por segundo, que equivale a ¿cuánto? 26 millones, no sé. La cantidad de agua que usa la minería es estratosférica. Sí, ese es el problema de esto. Es estratosférica. Una minera en un mes puede darle agua perfectamente prácticamente a todo el país. Y la minera de acá es relativamente pequeña. Entonces las cantidades de agua son tremendamente grandes. Insisto, no es agua mala, es agua fresca. Entonces, claro, yo entiendo la pregunta, pero aquí hay una cuestión de injusticia. ¿Y cómo puede ser que nosotros tengamos que acumular el agua a la lluvia? Que me parece bien, porque hay que entender el proceso, no hay que romper el proceso del agua. Pero en el mientras tanto, la minera se pitea millones y millones y millones y millones y millones de litros diarios. Y es insultante, da rabia. E insisto, el problema de acá se le hicieron, la gente fue así con mucha humildad a los talleres y le decían, pero ¿cómo siembro ese producto? Si no tengo agua, si no hay. No hay. La gente en Chile es un país agropecuario, aunque muchos me digan que no. Chile es un país agropecuario porque la economía interna suele ser agropecuaria. La cantidad de plata que se va a través del royalty de las mineras se va a otro país. La gente por lo general trabaja en cuestiones agropecuarias. Cuando estábamos en la época del inquilinaje, que era una época muy dura porque el inquilino era un esclavo, ¿cierto? Teníamos la otra cara, que era es la etapa de nuestra historia con una economía muy fuerte, porque era muy interna. La economía interna era
estable. ¿Por qué? Porque la señora del lado tenía queso, el otro tenía miel, el otro tenía chocolate, el otro tenía sandía, el otro tenía tomate y el agua corría. Y sí, se producía ahí un consumo que debiese revisarse, que debiese arreglarse, pero las economías eran fuertes. El problema era que estos tipos se creían dueños y te entraban y te violan a los hijos. ¿Pero qué implica eso? Que, que esa economía, esa forma de vida, que no está tan lejos tampoco, no estamos hablando de hace 200 años atrás, estamos hablando de hace 50 años atrás, se despojó de esa cultura y se llevó toda la minería. Y la gente hoy por hoy no siembra porque no hay agua y no tienen que comer. Y eso me pasa a mí. En mi casa ya no hay choclos, ya no hay tomates. Mientras tanto, el minero está destruyendo y se siente parte de una élite inclusive. Y es terrible, es terrible. Yo trabajé durante mucho tiempo atendiendo gente y el minero se siente superior a los demás. Cuando están destruyendo el país, lo están destruyendo. Y esa es parte de la realidad. Yo entiendo la pregunta, insisto. Pero el problema, o sea, la respuesta a eso es, uno es insuficiente porque no alcanza para mantener la cultura de tener una vida donde pueda sembrar. Y es injusto porque el sistema está hecho para que la minera haga lo que quiera. Para que la minera nos mate literalmente por contaminación. No hay cambios. Nos mate, por ejemplo, cuando pasó la minera de San José, donde murieron donde estaban los 33 mineros. ¿Hubo algún cambio en nuestra legislación? No pasó absolutamente nada. La minera puede hacer lo que quiera. Y eso es terrible. Y es una discusión que como país no estamos teniendo y debiéramos tenerla. Ahora se viene el cambio a la constitución y debiese haber ahí una revisión. ¿Qué hacemos? Tenemos que agrandar nuestra economía interna. Eso es parte de la solución. No podemos tener una economía interna débil. ¿Qué pasa con un bloqueo económico si tenemos ¿Qué pasa con una pandemia si tenemos una economía débil? En estos instantes, en todos los pueblos está quedando la embarrada con el hambre porque empezó a haber gente que no tiene que comer, porque no pueden ir al supermercado, porque no pueden pagar el supermercado. Y el supermercado no genera una mano de obra extrema en el sentido de que los productos los compran a grandes corporaciones, no los compran a productores pequeños. Hace 50 años atrás una pandemia no hubiera golpeado tan fuerte en ese sentido, porque hubiesen habido productos locales donde la gente podría haber comprado. Hoy día mismo una vecina vino a comprar lechugas porque nosotros solíamos tener lechugas y ahora ya no tenemos porque no hay agua y juntando con gotas no se puede sembrar lechugas. Entonces hay una discusión ahí que es mucho, mucho más grande. El problema es tremendo, tremendo. Y se está alargando en todo el país. Había una pregunta que quedó en el aire. ¿Cuál era? Perdón. Yo me fui recién. Hay varias, ¿ah? Está la de Gabriel, la vamos a dejar al final, que fue la que quedó en el aire. Ok, para que podamos contestar acá otras. Acá, una que me parece igual interesante, fue la primera que apareció, es qué expectativas tiene hoy la gente del Melón respecto a las decisiones del gobierno. En la misma línea hay posibilidades de acudir a una corte internacional si el gobierno cooptado sigue en la misma línea. Me voy a referir un poco al gobierno local. ¿Ya? El gobierno local de este municipio empezó con una pachorra, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Estamos hablando de esta alcaldía que ofreció peñascasos a la gente que hacía carretes, ¿ya? Entonces, este contexto de esta persona que se expresa de esa forma, la gente como que le decía, oh, no, si es chora, va a ir a pelear por nosotros. Pero hoy por hoy ha cambiado esa visión. La gente en Latinoamérica y en Chile, y dado no quiero decir porquería, pero el tipo de gente que tenemos en el gobierno, no le cree nada. Y acá no es la diferencia. En el sentido de las expectativas frente a lo que pueda hacer el gobierno local o el gobierno provincial, yo creo que ni siquiera se discute. De las personas más críticas, creemos en el Estado, pero creemos en un Estado que proteja los derechos. Y eso es lo que no sucede.
hoy por hoy con la noticia de que el mismo municipio le prestó ropa a la Anglo American, peor, peor. Naturalmente hay sectores que siempre están ahí, ¿cierto? Tratando de adquirir beneficios y defendiendo, pero no son sectores críticos y no son sectores que estén apegados a la realidad. Con respecto a generar demandas internacionales, a mí me encantaría, pero eso implica un trabajo bien complicado, y la verdad es que nosotros al menos desde el movimiento popular tenemos como el norte o el fin o uno de los fines, bueno, hoy por hoy ayudar a los vecinos porque está la mansa embarrada acá, y ver el tema de la constitución, ¿ya? Pero tenemos nuestros contactos por ahí en el extranjero, que fue una de las cosas que sucedieron con la toma del pozo. Llegó gente de Buenos Aires, de Alemania, de Argentina, de México, de muchas partes de Colombia. Y creemos que puede ser una vía. No hay una discusión interna al respecto, pero yo sé que representa mucho lo que hablamos y puede ser una vía. Hay que seguir para eso sí las vías institucionales que están. Eso es importante. Entender que el Estado no está haciendo nada. Nosotros nos presentamos, cuando vino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros presentamos no me recuerdo cómo le llamaban ellos, pero era una sesión para escuchar, ¿cierto? Nosotros como Grupo Ambientalista El Melón y como Movimiento Popular Pozo 9 nos presentamos y hablamos de estos temas. Muy cortos, sí, porque era mucha gente y te daban 3 minutos para hablar. Pero hablamos un poquito de lo que exponíamos recién. El derecho humano al agua se está violando de manera sistemática y esto es parte del sistema. El Servicio de Evaluación Ambiental es una oficina que lo único que hace es aprobar proyectos, y si no lo aprueban pueden ser por dos cosas: porque la empresa dejó el proyecto votado, o porque realmente es extremadamente malo el proyecto. Y la mayoría, y hay un proceso donde les dicen: oiga, usted, señor empresario, quiere que se apruebe este proyecto, bueno, mira, aquí tiene que poner esto de color rojo, hágalo rojo y yo se lo apruebo. Y la sociedad, el mundo civil, no opina. Hay una parte de participación ciudadana, pero eso no es vinculante. Nosotros hicimos las observaciones y no sirvió de nada. El intendente aprobó un proyecto de ampliación de un tranque relave por una cuestión política. Si se le dieron argumentos técnicos, no nos dejaron entrar a una reunión que era pública. Era una reunión pública y el intendente de Valparaíso no nos dejó entrar porque prefirió estar al lado de la empresa minera. Y ese es un problema sistémico. Y eso no puede seguir pasando. Y no puede seguir pasando por una razón bien simple. Chile se va a ir al tacho de la basura si esto sigue así. En 10 años más, en 20 años más, imagínense cómo va a ser la sequía si esto sigue así. Porque ahora tenemos agua por la lluvia, tenemos sensación de seguridad porque hay un poquito más de agua. Pero si no hay ningún cambio de paradigma, la gente se va a morir de sed. Los animales ya se mueren de sed. Tú vas al cerro, las personas que tenían animales los perdieron porque la mayoría están muertos de sed porque no hay forraje, porque no hay lluvia, porque no hay agua. Es así de extremo. ¿Y qué viene después de los animales? Venimos nosotros. Hay gente que no puede lavar a sus abuelos. Yo les planteo esto que es súper específico. Una señora me dijo: Andrés, imagínate cómo lo hago yo sin agua, sin una gota de agua. No estoy diciendo sin así un chorrito de agua, sin una gota de agua, para hacerme cargo de los pañales de 2 adultos mayores que son mis papás. ¿Cómo lo hago? Y eso te rompe el corazón. Mientras tanto, el gerente de la minera está en Santiago sin ningún problema hídrico. Pero él te va a decir en tu cara que el problema no es de ellos, que incluso es tu municipalidad a la mala. Y sí, hay responsabilidad municipal. Pero acá la razón depredadora de las empresas es el problema. El neoliberalismo es el problema. Y eso tenemos que pararlo.
Y a mí me parece que pararlo en este instante es en octubre con una constitución. Por eso estos tipos sacaron a todos los milicos a las calles. No es por la pandemia. Es porque si hay una revuelta van a tener a todos los milicos en las calles. Por eso este tipo quiere hacer escuelas premilitares para entrenar gente, para tener más contingente, para reprimir. Eso es lo que quiere la derecha. Quiere precarizarnos. Quiere que seamos mano de obra barata. Bueno, me emociono y me expreso un poco desde la rabia porque es muy injusto. Es muy injusto. Insisto, nuestro país se va a ir al tarro a la basura si esta cuestión sigue así. O sea, de hecho, existen, en conclusión, ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera. Eso es lo que finalmente se evidencia con ambos relatos. Uno que está más visibilizado, que es el del melón, y uno más invisibilizado porque se habla de las tomas, pero no se cuenta toda la problemática que hay detrás. Sin agua, obviamente que no tienes forma ni de comer, ni comer, ni estudiar como corresponde, en el fondo de llevar una vida decente. Eso es en conclusión. Perdóname, hay un problema en Chile que se toca poco, que creo que ahora está saliendo un poquito al aire, que es que en Chile hay un apartheid, un racismo económico. Yo, si soy moreno, o así chascón, o como estoy vestido ahora, con este chaleco, si voy al mall de Viña, es muy probable que me persiga un guardia. Si yo me compro unos lentes mejores sin estar roto, ¿cierto? Me pongo una camisa cara y me pongo un reloj y me pongo unos buenos jeans y unos buenos zapatos. Muchos me van a andar buscando para venderme cosas, me van a tratar muy bien. Y lo digo porque lo he comprobado, lo he hecho. Pero yo no me puedo ir a pasear a Las Condes así como así. Estoy loco, a lo Barnechea. Una persona común y corriente no puede ir a cualquier lugar en Chile. Porque vas a ser perseguido. Porque eres pobre. Las personas pobres no pueden ir a los lugares de los ricos. ¿Estáis loco? Si a usted no pasa. Y si pasa, pueden incluso llamar a los pacos. Y eso es un racismo. Es una especie de racismo económico. Nosotros no lo vemos así. Debiéramos empezar a verlo así. Porque es eso. No puede ser que haya un apartheid económico. No puede ser que haya un lugar para ricos y un lugar para pobres. Eso es un apartheid. No puede ser que hayan carreras para ricos y carreras para pobres. Universidades para ricos, universidades para pobres. Barrios para ricos, barrios para pobres. Entonces, eso se tiene que eliminar. Y aunque no les guste a los tipos. Nosotros fuimos a protestar enfrente del edificio Platinum, parece que se llamaba, donde está Anglo American en Santiago. Y llevamos el relave y los animales muertos para dejárselos afuera. Salió una tipa rubia. Bueno, salió mucha gente y se nota cómo te miran distinto porque eres moreno. Se nota, había una forma de trato súper distinto. Llegó un tipo que era el tipo que era encargado de seguridad municipal y fue súper amable. Pero fue amable porque yo lo paré en seco. Le dije, tú no me tocas, aléjate, le dije. Llegó Carabineros y Carabineros no armó ninguna trifulca y no nos fue a reprimir al tiro. Estuvimos un rato, hicimos lo que había que hacer y nos fuimos. Pero en Chile hay dos grandes Chiles, el país de los ricos y el país de los pobres. Y eso es algo que no lo vemos así porque también lo hemos naturalizado. Hemos naturalizado no ir a ciertos barrios. Igual a mí me incomoda, no me gusta andar en los sectores más high de Viña porque no me siento bien ahí. Me siento mucho más cómodo en los lugares populares.
Pero igual eso está mal, no debiera ser así tampoco. Todos los chilenos, los que están viendo esto, los que están preguntando, debieran tener la libertad de ir a cualquier parte de su país y no sentirse incómodos. No sentirse incómodos porque tienen una ropa que no es de marca, porque no tienen un auto, porque reciben un mal sueldo. ¿Cómo puede ser que tu jefe te trate pésimo, pero si un día hay con plata, te trate mejor? Esa hueá está mal. Es un problema, es una enfermedad. Y eso lo causa el neoliberalismo. Sí, o sea, no sé si puedo intervenir con una Sí, por cosa supuesto. pequeña Yo puedo estar con ahora respecto a hablando, lo así que último, claro, intervengan, ¿no? yo siento, no sea como algo súper breve, concuerdo, o sea, respecto como al problema estructural, ya, finalmente es como el sistema neoliberal que se manifiesta como en distintas ramas, ya, una de ellas es como lo que estamos hablando ahora, que es como ya todo el tema como ya racial puede ser, o ya como el tema central de esto que es el agua y lo bien, y el bien básico. Y eso se ve como desde, no sé, desde como lo que hablaba Andrés, que es como, ¿no? ¿Ya? Que claro, ellos producían lechuga, decían, y que por no tener agua dejaron de producir y dejaron de vender, pero hablemos quizás del campesino que tiene grandes hectáreas, que tiene la capacidad para abastecer y que quizás se apodera, no sé, de un mercado, por ejemplo, el gran mercado de la papa, ¿ya? Que nosotros aquí conocemos más o menos de cerca, que ahí conocemos un productor como muy fuerte de papa en el sur y que él debe también como casi quizá controlar también grandes cantidades de agua y que finalmente se va comiendo y va reduciendo como el productor pequeño, a ese productor que es precarizado. Y eso quizá también lo podemos extrapolar como a nivel población, o sea, en una toma, por ejemplo, se da como un problema, como bien decía también Andrés, creo yo, que es un problema sistémico, ¿ya? Que como que yo lo veo más bien como desde las familias, o sea, por ejemplo, en una población que vive como en la incertidumbre de si va a ser desalojado o no, eh, no todos los pobladores y pobladoras pueden defender su vivienda, ya que algunos están trabajando, algunos están resolviendo finalmente su vida, la alimentación de su familia, están trabajando afuera todo el día. Entonces también aquí las autoridades, todas las fuerzas policiales, todos estos que tienen el poder, lo sacan fácilmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está reducida, hay una fuerza que no está concentrada, de repente hay territorios que no están organizados, entonces es mucho más fácil meterse ahí. Y finalmente este problema como ya sistémico ya de no tener cómo resolver la vida finalmente también trae problemas familiares, o sea, no tener alimentación muchas veces conlleva a la violencia dentro de las familias, a una explotación finalmente, incluso de las mujeres, mucho más, que se agudiza ya que tiene que estar preocupada a veces de trabajar y de también mantener como todo el ambiente familiar, con los hijos y todo, mientras el, el hombre sale es como finalmente claro, este sistema también patriarcal, machista, que se, que se agudiza finalmente como en estos contextos. Entonces, bueno, eso. No sé cómo estamos de tiempo, no sé cuál es el límite de la reunión tenía una pregunta igual ahí como En el bien aire, la que De quedó concreta hecho, recién. para quizás no, otra, oye, lo que se pasa me ocurrió otra. Bueno, efectivamente estamos en tiempo, pero aprovecha, Gabriel, de hacer la pregunta que quedó delante ahí en stand-by y para que de ahí vayamos, ambos puedan dar como sus últimas apreciaciones y estamos pasados. Pero yo me estoy aprovechando, ¿no? de la circunstancia. ya. Así que sí, dale Yo, nomás con la pregunta. Bueno, la pregunta que había quedado inconclusa antes era como bien puntual, así como muy operativa, porque o sea, Andrés estaba hablando como el tema de cómo finalmente la población ahí en el Melón distribuye el agua ya entre las familias. Entonces mi duda puntual era como si es que, o sea, o qué sistema emplean para distribuir el agua, ya que como es escasa, yo supongo, o no sé, como se me viene el tiro como una bajada lógica a que una familia que tiene
mucho más personas, va a tener mucho más acceso, o sea, va a tener mucha más cantidad de agua disponible que otra que menos. Pero no sé si es que lo hacen como, hay como algo planificado, algo pensado con eso, o si es que nace como de la espontaneidad nomás, de que aquí nos podemos duchar y el que alcanza y el que no era, eso, Ya mira, puntual. No la sé si se pregunta es entiende la pregunta. sí, es bien simple, pero la respuesta es bien complicada. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. En el sector, la comuna se llama Nogales y hay dos grandes sectores, Nogales y Melón. En Nogales está Esval, en Melón está el APR municipal y otro montón de APRs, ya, agua potable rurales, ya. La distribución del agua en el sector de Melón está teniendo grandes problemas por lo que hablamos recién de la minera. Están habiendo fuertes problemas en estos instantes en el sector de Nogales, que es el sector más hacia el sur, también por una baja en la cuenca. Ya, el problema es que la cuenca tiene mucha absorción de mucha demanda de agua. Y eso es por parte de la minería y obviamente de otras actividades económicas como grandes sectores económicos agricultores. Ya, que yo no le diría agricultores porque el agricultor es alguien mucho más simple. La distribución entonces está supeditada a los APRs y a otros sistemas que son cooperativas y cosas en ese sentido. El APR municipal lo que está haciendo en este instante es recibiendo un apoyo de camiones aljibes desde la gobernación y desde Anglo American para distribuir agua. Esa dotación se calcula, si mal no recuerdo, por 50 litros por persona. Que en realidad tú en una ducha normal, relativamente corta, te piteas 40 litros. ¿Cachai? Lo que dice la OMS, si mal no recuerdo, debieran ser 200 litros. Había incluso en la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, o de Senado, la solicitud de que fueran 100 litros. Pero eso se detuvo. Ahí los intereses presionaron y se detuvo esa idea. Entonces lo que se hace es, me parece que se hizo una encuesta y se le está entregando agua a las personas. Pero aquí hay varias cosas. No puede ser que una comunidad dependa de una empresa transnacional con ningún tipo de recurso. Y nosotros dependemos de esta, comillas, caridad del agua que da Anglo. ¿Ya? Y eso es gravísimo, porque si Anglo quiere no nos da agua. Ahora bien, el agua que ellos traen viene de Concón. Pero todo el agua que utilizan, o gran parte del agua que se extrae de Melón, se va a la minera. Melón tiene agua para dar agua potable. Y reitero los números, son más de 10 millones de litros diarios que sacan de la comuna. Pero para Melón van a comprar agua a Concón. Y eso es un sinsentido. Bueno, si tú lo ves desde un sentido neoliberal, sí tiene sentido. Pero desde un sentido humano, no. Nosotros como agrupación hemos propuesto soluciones. Y es porque hay un excedente de agua en la producción del agua de la PR municipal. O sea, cuando entra el bypass del Pozo 9, cuando entra otro pozo de Anglo American que en realidad da una cantidad muy poca de agua, se genera un cuello de botella en la cantidad de agua que se está moviendo. ¿Ya? Entonces nosotros lo que proponemos es no parar ese cuello. Se llenan los estanques y ese es el cuello de botella. Entonces se llenan los estanques y se deja de dar agua. Entonces, y se deja de bombear, ya, para que no exploten los estanques, porque si no se rebalsa y quedan para acá. Lo que nosotros proponemos es, no detengáis el bombeo, pongamos un mecanismo que permita llenar y camiones aljibes o una cañería. ¿Para qué lo vaya a detener? Y ahí está el agua. Y así de simple. Al municipio nosotros le propusimos también un contrato de usufructo. Y eso implicaba que había un tiempo y una cantidad de caudal que debiese asegurarse. Eso fue a través de la lucha, donde la gente recibió balines en la cara para poder tener eso, a través de conversaciones con Anglo, donde Anglo dijo que sí al contrato de usufructo.
Nosotros le pescamos eso, lo transformamos en un regalo con un moñito muy hermoso, se lo pasamos en las manos al municipio y el municipio dijo que no. Entonces, acá a todas luces hay una involuntad política con el tema. ¿Se puede producir agua para poder dar agua potable? Sí. Es más, yo creo que con la cantidad de bombeo que hay, podríamos conectarnos a las cañerías de Anglo American, que te juro, insisto, la cantidad de agua es tremenda. Imagínate cañerías de 40 pulgadas que transportan agua como para alimentar a todo un país en un mes. Si esa es la cantidad de agua, viejo, si es mucha, mucha el agua, y estamos hablando solamente de un territorio que es Melón. Imagínate todo el agua de todas las mineras de Chile. Es mucha el agua. Nos conectamos a la cañería y regamos. Regamos, tenemos lechuga, tenemos economía interna. Pero va a haber siempre una sobrecarga en la cuenca. El problema es ese, la sobrecarga de consumo de la cuenca. La cuenca ya no hay que sacarle más agua. Porque ya no... la cuenca... no sé si se ve ahí. La cuenca está acá, ¿cierto? Aquí están hacia acá están las montañas. Eso, gracias. Esta es la cuenca. Hacia acá están las montañas y la cuenca absorbe el agua. El agua que está acá son aguas milenarias que se recargan con el ciclo acuífero, pero llevan miles de años ahí. Esa cuenca empezó a chuparse y empezó a achicarse, 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 achicarse. Se achica tanto que tienen que ser 100 metros, 200 metros, 300 metros. Y ese es el problema, se sobresaturó la demanda de la cuenca. Por eso Anglo American ya no tiene tantos pozos en Melón. Por eso Anglo American está haciendo pozos, hizo pozos en el Litre, que es otro sector de Nogales. Y va a ir creciendo en el territorio, haciendo pozos cada vez más lejos, porque secó, está secando la cuenca. Si es eso, hay muchas cosas que pueden complejizar el tema, pero a la larga es eso. Y sí, hay otras actividades económicas, hay grandes agricultores que también están haciendo lo mismo, aportan. Hace poco un tipo que le disparó a un dron, está haciendo unos pozos muy profundos. El rollo es que suelen tener todos los permisos. Tienen los permisos para hacerlo y ¿qué puede hacer la gente al respecto de eso? Si tienen los permisos, tú vas a la DGA y tiene el permiso, tiene el caudal y lo está usando, porque ya se los dieron. Entonces es un problema de sistema. Y para no dar tanto la lata, esto se cambia con una nueva constitución, con una constitución que toda la gente sea escogida por el pueblo, no mixto, ¿ya? Ese es el miedo que tienen estos tipos. Hay que hacer una nueva constitución y cambiar todo esto, que el agua sea un derecho humano y que vayamos a votar en octubre. La gente tiene que votar, tiene que informarse, discutan los temas. En marzo la gente discutía del código de agua en la mesa. ¿Cachai lo que es eso? Discutir de cómo eliminar a la AFP en la mesa. Eso era lo hermoso. Y ahora la gente discute cómo cresta voy a comprar pan si no tengo plata, cómo junto agua. Cuestiones que son de un piso de dignidad que se transformaron en la discusión del día a día. Y ojo, que esto ya pasó. La dictadura lo que hizo fue precisamente eso, hacer que la gente discutiera ya no por cuestiones políticas, sino que discutieran por cómo sobrevivir al otro día. Los datos que tenemos hoy por hoy de desempleo se están acercando mucho a lo que es la dictadura. La forma de vida es la dictadura grotesca de Pinochet. Esa es la forma que estamos teniendo ahora. Pero tenemos la oportunidad en octubre. Y yo creo que los tipos la van a cambiar de fecha. Pero vamos a tener que ir a votar igual porque ya se quemaron. Y si no aceptan, ahí no sé qué vamos a tener que hacer. Así que el resumen de todo es cambiar la constitución. Informarse. Yo estoy súper dispuesto a responder preguntas. Yo no soy el tipo más técnico, pero creo que me manejo un poquito más en el tema con respecto a otras personas nomás. Y si alguien quiere más temas, podemos conversar, no hay problema. Hay que informarse, hay que saber que esto se puede cambiar con el cambio de constitución. Una vez yo me pregunté algo así como, ¿cómo hacemos para que esto no sea trucho? Y me dio una respuesta que me hizo mucho sentido. Democracia.
Democracia, democracia, hay que transparentar, hay que meterse, hay que preguntar, hay que ser catete en eso, estar siempre preguntando. Gabriel, tu última, la última palabra tuya, y para que vayamos, vamos a tener que ir cerrando, que ya estamos súper pasaditos. Es que estaba interesante la conversación, dejemos a Gabriel. Sí, o sea, se han planteado varios temas interesantes. No sé, yo agradecido igual de esta instancia de conocer como la experiencia, como en lo personal no conocía tanto como el tema de lo que estaba pasando en Melón. Eh, Me alegra que sí, que se esté dando la pelea, ya que se esté dando la lucha, porque al final esa es como la respuesta, ¿ya? Esa es un poco la respuesta, al menos que yo veo que desde la organización, finalmente, de la organización territorial es donde hay que darle la fuerza, ¿ya? Porque al final no vamos a esperar así como dice nuestro hermoso ministro de la salud, que se ponga buena onda, ¿ya? Los poderosos, que eso no va a pasar, ¿ya? Eso no va a pasar. Todos ellos son ambiciosos, ¿ya? Y es porque también se rigen en base a este sistema, pues este sistema neoliberal, este sistema capitalista, ya que busca la acumulación del capital solamente y para el pueblo quedan las migajas. Entonces, es un tema súper importante el agua, ¿ya? Primero porque sin agua no vivimos, ¿ya? Más que ducharse, todo lo que... O sea, tenemos que tomar agua, ¿ya? Y si no hay agua no vivimos, lamentablemente. Y así con todas las cosas, con alimento, con la electricidad, con el mismo bien de, no sé, ahora el internet, que se vuelve esencial para la educación también. Y el sistema ha impulsado eso, ¿ya? O sea, ya, no sé, no quiero ser conspiranoico, pero no sabemos ni siquiera el origen de este virus, ya no sabemos ni siquiera de dónde viene, ¿ya? Más lo que nos dicen ellos, entonces quizá también puede ser como un cambio de generación a que ahora la mayoría de las cosas que hagamos la hagamos como de forma aislada, cada uno en su casa, con su computador y todas las repercusiones que tiene eso, o sea, las dificultades para sociabilizar, también las menores oportunidades laborales, ahora más máquinas hacen el trabajo de las personas, entonces es como todo un problema que finalmente se da porque hay personas poderosas, hay personas, no quiero, hay personas que siguen reproduciendo este sistema que claro, de repente nosotros mismos naturalmente también lo reproducimos porque estamos insertos en él, pero hay personas o poderosos que lo reproducen de forma mucho más directa, ¿ya? Perdón, mucho más indirecta. Nosotros somos como los más directos, ¿ya? Porque lo vimos, pero mucho más indirecta con seguir abriendo mercados, seguir abriendo industrias, seguir abriendo empresas, y asimismo agudizar como todos los problemas elementales, pues todos los problemas básicos que tocamos. Entonces, quizá en una próxima oportunidad podríamos seguir profundizando como sobre los temas elementales, ya como finalmente todo lo higiénico, ya todo lo que involucra la dignidad de una persona en cuanto a su vida. Y también yo creo que hay que empezar a darle una vuelta como a no ser quizá solamente espectadores, o como quedarnos solamente como en la discusión, porque claro, es súper enriquecedor como conocer experiencia y compartir también, pero también tenemos que resolver, ¿ya? O sea, no vamos a dejar que el sistema nos coma, no vamos a dejar que día a día nos falte para comer, que día a día nos falte para beber, que no tengamos un techo. Entonces también quizá es súper complicado, ya súper utópico, pero ir pensando también cómo nos articulamos, cómo identificamos que desde los distintos territorios hay necesidades comunes. Finalmente todo lo que es el agua, lo que es el alimento, la vivienda es común, o sea, todas lo necesitan, todas las personas necesitan de eso. El tema es que estamos resolviendo de forma aislada, estamos resolviendo de forma individual, ¿ya? O sea, primero porque el mismo sistema nos impulsa como estos valores más individualistas, más competitivos, más de salvarse uno mismo.
y también como lo que nos da el momento, o sea, en el momento cuando te falta para comer, lo único que te nace como persona, como en la naturaleza misma, es salvarte, ¿no? Y si no hay para una organización, obviamente te vaya a buscar salvar tú mismo y a tu familia. Entonces me queda como eso, me queda quizá como las ganas, ¿ya? De empezar como a abordarlo, pero de una forma acompañada obviamente de toda la reflexión, todo lo que tiene que ver como con la temática, profundizar en el qué hacer, ¿ya? En algo que podamos hacer, en no que solamente quedarnos mirando cómo nos están precarizando y precarizando nuestra vida, y volvernos agentes activos, movilizar también a nuestras poblaciones, generar organización y bueno, y dar la pelea y ver que finalmente somos una fuerza importante. La misma compañera ahí decía, son 800 y tantas tomas de terreno, poblaciones que hay a lo largo del país, entonces, o sea, ojo, ¿cachai? Son miles de familias, miles de personas, y yo creo que podemos hacer algo al respecto. Pero hay cosa de tener la voluntad, de comunicarse, de contactarse, de estar en el vínculo, entonces, eso, perdón si me extendí mucho. Muchas gracias igual por la oportunidad de compartir. Chiquillos, entonces yo lo que me queda por hacer es agradecerles haber querido compartir con la red y en el fondo con todas las personas que quisieron estar hoy día acá, porque este tema al final nos involucra a todos. ¿Sí? Todos estamos trabajando en algún territorio y por eso, claro, nos pasa que miramos este sistema neoliberal que ha impulsado que a la gente le interese su metro cuadrado, pero para, para, para buena suerte también hay mucha gente que está preocupada del de al lado, no está interesado solo en lo que le pasa a su ombligo. Entonces, probablemente los vayamos a invitar en otra oportunidad algún otro conversatorio. Estamos partiendo, sí, porque además las circunstancias nos están obligando, pero también tomar las palabras de Gabriel, porque el confinamiento está haciendo que perdamos la fuerza que habíamos ganado en octubre hasta febrero más o menos. Eso se está perdiendo por esta pandemia porque en el fondo nos están inculcando que tengamos el miedo a hacer todo, porque y casi tenerle pavor al de al lado si es que tiene COVID. Todos podemos tener. Al final, ahí, eso yo creo que es lo más peligroso, de creer que el de al lado es como nuestro enemigo. Como les decía, agradecerle a ambos. Estuvo súper interesante esta conversación y por eso es que nos pasamos de la hora, más que alguien por ahí me va a retar, pero bueno, son cosas del oficio. Así que, pero chiquillos, agradecida total de que hayan estado y como les digo, lo más probable es que por ahí los vuelva a contactar para otra conversación, quizás incluso con más personas y nada, pues nos vemos en otra oportunidad. Así que vamos a cortar transmisiones y muchas gracias. Gracias a usted, gracias a usted, gracias a usted. Gracias a ti y gracias a Andrés también. Nos vemos. Gracias a ti, gracias Gabriel. Chao, Gracias. chao, Fuerza, Gabriel. fuerza. Nos vemos. Arriba los que luchan. Chao. Gracias. Chao.